Bueno, mis hermanos, gracias a Dios por este tiempo que estamos juntos. Hoy quería compartir con vosotros el Señor puso en mi corazón un tema importante, pero muy ausente en los hijos de Dios en los tiempos que nos tocan vivir. Vamos a titularlo La ira de Dios. La palabra ira, entiendo que todos más o menos sabemos. Cuando pensamos en ira, estamos pensando en enojo, estamos pensando en indignación, esa indignación intensa, profunda, ese desagrado, esos sentimientos dentro de uno como que saltan, ¿no? Vamos a decir, es un enojo que produce la injusticia, la bajeza. Algo muy interesante que me conmovió cuando estaba leyendo estos versos y pensando, me conmovió mucho que la ira es un atributo de Dios. Cuando lo leí durante unos minutos, me quedé bloqueado. Durante unos minutos sentí como que me quedaba sin aire. La ira, un atributo de Dios. Me produjo una especie de shock. Vamos a ver. La costumbre que nos está tocando vivir, a la ira se le está quitando mucha importancia. Incluso es un tema que no se menciona mucho, incluso entre los que creen en ella. Obviamente, cuando hablamos de los atributos de Dios, atributos, características, particularidades, para los que tengan interés, hay una serie en Casa de Oración que se llama Los atributos de Dios. Hace muchos años que se compartió sobre ello. Os animo a que le echéis un vistazo de vez en cuando, porque los atributos de son las características de. Por ejemplo, cuando se dice, mira, fulano de tal, es hijo de... Mira, la señora tal, es hija de... ¿Por qué? Porque esas personas muestran parte de cómo es su padre, cómo es su madre. Esas personas se comportan en algunas cosas, tal es su padre, tal es su madre. Y durante muchos años eso es algo que nos gustaba. ¿Cierto? Vamos a decir, ha habido épocas en las que uno se sentía honrado de decir, me parezco a mi padre, me parezco a mi madre. Por ejemplo, se suele decir, esta niña es guapa como su mamá. Esta niña es un poco así, no, como su mamá no. Solo cogemos lo bueno, ¿verdad? No está bien eso. Este muchacho es inteligente, es capaz, pues claro, como su papá. Es un poco eso, no, pero como su papá no. Entendemos, me he explicado. ¿Qué ocurre?
yo pensaba, Señor, si la ira no es un tema que manejamos, Señor, a la silla le falta una pata. Los atributos en este caso, los atributos de Dios muestran las características de Dios. Y necesitamos conocer a Dios. Para conocer bien a alguien, necesitamos empaparnos en conocer sus características, sus atributos, cómo se comporta, cómo habla, etcétera, etcétera. Una de las características de esta época que nos toca vivir es que hay mucha gente que solo quiere lo bueno de su mamá y su papá, solo lo bueno. Por ejemplo, hace un tiempo, algunos ya me habéis oído comentarlo a veces, hace un tiempo leí y compartí con algunos de vosotros que hay muchos oficios que se están perdiendo porque la persona que está ahí al frente de ese negocio o de esa actividad estaba ya, vamos a decir, como queriendo dejarlo por mayor o por enfermedad, y resultaba que tenían que cerrar la persiana porque nadie de su familia quería seguirlo. Claro, en esta sociedad del siglo XXI lo entendemos, decimos, es que este oficio era muy duro. Y claro, el hijo o el sobrino o el nieto no quería vivir como el abuelo. Lo entendemos, vale. Por ejemplo, en una ocasión leí de 2 grandes empresarios que tenía que deshacerse de un negocio muy boyante, muy potente. Y cuando lo estaba vendiendo, pues alguno de los compradores le decía, wow, qué pena que usted tenga que deshacerse de esto. Bueno, yo se lo agradezco porque voy a hacer una adquisición muy interesante. Señor, una pregunta, igual me meto donde no me llaman. ¿Puedo preguntar, usted no tiene algún hijo o una hija para seguir esto? Y el empresario decía, sí. Sí, no me molesta que me lo preguntes. Así me desahogo. Tengo un hijo. ¿Y su hijo no le interesó esto? Dijo, papá, eso es mucho sacrificio. Eso es mucho sacrificio. El comprador decía, bueno, vale, entiendo un poco, entiendo. Otros tiempos. Y perdóneme mi atrevimiento. ¿A qué se dedica su hijo? Entiendo que igual algo más cómodo, algo más suave, algo más... porque no quiere seguir sus pisadas, no quiere seguir al frente de este gran negocio. El empresario baja la cabeza y le dice, bueno, siéntese porque se va a reír. Ay, no, por favor, bastante respeto me da usted que encima voy a adquirir su empresa y encima no le voy a faltar al respeto. No, siéntese, hágame caso. Vale, pues me siento. Dice el empresario, hablé a mi hijo, hablé a unos sobrinos, hablé a unos nietos y dije, mira, familia, yo ya no tengo mucha más fuerza. Me gustaría que alguno de vosotros siguiese esto. Así de esa manera pues quedan familia. Pero no pudo ser. Mi hijo prefiere otro oficio. Bueno, está bien. Si por lo menos está empleado, está bien. Mi hijo prefiere ser payaso. No estoy diciendo que sea un mal oficio. No estoy diciendo que sea algo indigno. Pero su hijo no quiso seguir las pisadas de su padre.
Estamos viviendo un tiempo donde los cristianos no queremos parecernos a nuestro Padre, nuestro Dios. Y eso no puede ser, no cuadra. Queremos los beneficios de la cruz, no los sacrificios. Si es así, permíteme decirte que estás perdiendo el tiempo. Tal vez vives en el autoengaño. Y un día te vas a dar un golpe muy grande. Porque la palabra es muy clara. ¿Me amas? Dice Jesús. Guarda mis mandamientos. ¿Me amas? Dice Jesús. Guarda mis mandamientos. Lo demás es poesía. Vivimos un mundo cristiano que se ha vendido a los dioses de la codicia, al orgullo, al seso, a la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? Cuidado, calma. Autodeterminación no se refiere solamente a pueblos que quieren vivir solos, no se refiere solamente a países que quieren desligarse de otros. Eso es una parte de la autodeterminación. La autodeterminación en el cristianismo se refiere a hijos de Dios que quieren hacer las cosas solas. Por ejemplo, la palabra dice que somos un cuerpo. Jesús es la cabeza. Se entiende que cuando alguno de vosotros, su cabeza dice, levántate que hay que coger eso, automáticamente las piernas se activan y van y coge. Pero en el cristianismo a veces no es así. En el cristianismo a veces Jesús nos está enseñando algo y parte del cuerpo, que somos tú y yo, igual decimos, ay Señor, no me apetece. Ay Señor, ahora no. Por ejemplo, hay muchos ministerios que se hunden por agotamiento. Y eso no es posible. En el Señor no es posible. Jesús dice, traed vuestras cargas. Mi yugo es ligero, la carga es fácil. Cuando nosotros estamos haciendo algo para el Señor y sabemos que es para el Señor, sí o sí Él nos va a dar las fuerzas. Sí o sí Él nos va a dar la energía que necesitamos. Pero tenemos que decirle a la cabeza, Señor, no puedo más. Y Él automáticamente va a activar a un hermano o una hermana. Por ejemplo, en algunas reuniones de pastores, ya os he compartido, hay pastores que dicen, wow, ¿ustedes hacen comidas aquí todos los domingos? Sí. Wow, qué valientes. Y yo hago así. Uf. Alguna vez he comentado yo con Marcela y Maite, me gustaría quitar las comidas, porque hay mucha queja, hay muy poco agradecimiento. Encima que nos aman, nos quejamos. Encima que nos sirven, en vez de decir gracias, me quedo, tal, toda mesa puesta. Tenemos cocineros con estrellas Michelin que todos los domingos hacen cosas sin quejarse, súper rico, hacen milagros de lo que hay y con miedo a los que nos sentamos. Hermanos, somos un cuerpo y eso produce ira. La ira es necesaria, porque la ira es una respuesta cuando ves que algo no es correcto y dices, oh, no, esto no.
Cuando vemos algo injusto, nos indignamos, ¿verdad? Eso lo ha puesto Dios en nuestro corazón. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. O sea, el equilibrio. Es correcto enojarme cuando algo es injusto, pero no perder los papeles, claro. Pero en esos momentos igual sí hay que levantarse. Nos gusta demasiado hablar de la bondad de Dios. Cada día, Señor, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia. Y está bien, amén, amén. Pero para mi sorpresa, buscando, he visto que parece ser que hay más textos en la Biblia que hablan sobre la ira. Porque para Dios es muy importante su juicio. Hermanos, no os dais cuenta, lo estamos aprendiendo ahora. Llevamos un tiempo donde estamos escuchando que las cosas que se dan en la tierra tienen un reflejo en el cielo. ¿Vale? O sea, mucho de lo que hay en la tierra es un reflejo de lo que hay en el cielo. Entonces, hasta el punto que vamos a decir, nada es nuevo bajo el sol. El Señor lo revela. Los pobres científicos de vez en cuando creen que descubren algo. Lo que no se dan cuenta es que Dios destapa cositas y ellos se ilusionan pensando que... Pero es Dios en su misericordia quien permite... Bueno, ahora os voy a dar permiso para que descubráis esto, que facilita, por ejemplo, pues todo tipo de ciencias previamente se conocen en el cielo. Entonces, hermanos, es importante no meter debajo del cajón el concepto de la ira. ¿Por qué? Pues porque así como Dios ha establecido que la manera en que nos movemos, por ejemplo, autoridades, las ha puesto Dios. Justicia, lo ha puesto Dios. Creo que alguna vez ya me contasteis, cuando yo estudiaba, cuando yo era joven, hace mucho, cuando yo era joven, leí un texto de investigación sobre un pueblo de Asia que tenían la costumbre de que cuando cambiaban de gobierno, el gobernador, durante una semana, guardaba a las policías, los ejércitos, les decía a casa toda la semana de vacaciones. Y claro, esa semana te puedes imaginar la de cosas que ocurrían en ese pueblo. Robos, pillajes, violencia, porque como no había autoridad, y cuando terminaba la semana, la gente al gobernador, por favor, no nos vuelva a hacer esto, por favor, no nos vuelva a hacer esto. Porque necesitamos vivir en un entorno donde hay justicia. Necesitamos vivir en un entorno donde hay orden. Por eso es importante el orden. Y por eso la ira es una característica que nos avisa y nos dice, cuidado, esto no es correcto. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué ocultamos el enojo? ¿Por qué no hacemos caso de la ira de Dios? ¿Por qué estamos todo el día pensando en su amor y benevolencia? Los excesos dicen que son malos. Por ejemplo, dicen que comer es bueno, pero comer mucho no es bueno, ¿verdad? Hace unos años, esto es feo, pero así os despierta. Hace unos años yo vi una película de un grupo de amigos que se juntaron alrededor de una mesa y se pusieron a comer. Comían, hasta que empezaron a morirse. Y dices, pero comer siempre nos han dicho, come hijo, que es bueno. Come hijo, que es bueno.
pero sin exceso, ¿verdad? Sin exceso. Entonces, el exceso del amor de Dios, si no hay ira, no va a haber corrección. Si no hay corrección, no va a haber orden. Y si no hay orden, etcétera. Dios es bueno con los que confían en Él. Dios es terrible con aquellos que no lo hacen. La palabra dice que el Señor es Dios celoso, es vengador. El Señor es vengador, es lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ah, no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta. Esto viene en la Biblia, ¿eh? No nos gusta. Pastor, si hablamos de esto, la gente no va a querer venir a la iglesia. Pues entonces no estamos predicando el Evangelio. Solo amor, amor, ¿no? No. Hay que predicar todo, entero. Por ejemplo, buscamos por favor Nahum. Nahum, este libro está en el Antiguo Testamento, de los últimos, cerca de Zacarías. Nahum 1, verso 2 y 8. Fijaos, el Señor es Dios celoso, vengador. El Señor es vengador y está lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y se enoja con sus enemigos. El Señor es tardo para la ira. Tardo. Tardo quiere decir que espera. Grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha sobre la tempestad, el torbellino. Las nubes son el polvo de sus pies. Sigue, por favor. Amenaza al mar y lo seca. Agota todos los ríos. El Basán, el Carmelo languidecen. La flor del Líbano se marchita. Sigue, sigue. Ante él tiemblan los montes, los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién puede resistir su ira? ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y ante él se quiebran las peñas. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y el 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Nos damos cuenta? ¿Dios es amor? Sí, pero falta más. Eso me recuerda a muchos noviazgos, donde uno y una se enamoran mutuamente. Pero él o ella solo les cuenta esto. Y después que le ponen la alianza, no me dijiste esto, 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 no me dijiste. Dios no hace así. Dios, en su palabra, lo dice todo. Otra cosa es que nos encanta hablar del amor. Está bien. Pero la ira también tiene su parte. El Señor es terrible con aquellos que le ningunean. El Señor es terrible con aquellos que dicen no. Hermanos, si lo pensamos, esto es motivo para llorar mucho. Porque son muchos y muchas los que dicen no hay Dios. Y muchos de nuestros seres queridos están en esa situación. Porque el Señor ama a los que le obedecen. El Señor ama a los que le buscan. Pero pobre de aquellos que le ningunean.
El Señor imparte justicia. Busquemos 2 de Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alto, no lo quites. Retribución. A veces nos vamos a la cama con la sensación de que el que no quiere saber nada de Dios, como que solo se pierde unas bendiciones. No, hermanos, no es así. Es terrible el castigo del Señor para hacia aquellos que le rechazan. Si tú amas a alguien que no conoce a Dios, poco le amas. Poco le amas. Porque si tú entendieses eso, lloraríamos más. Búscame, por favor, Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A veces pensamos que las cosas mal hechas, como que nadie se entera. No, Dios se entera, pero a su tiempo ejerce justicia. ¿Qué ocurre? Que tú y yo somos olvidadizos. Y muchas veces pensamos que ante una injusticia, como no ves o crees que no hay respuesta de Dios, como que Dios no se entera, Dios no pasa nada. Señor, soy hijo tuyo sufriendo y estos hacen lo que les da la gana. No. Vivimos 13 de julio de 2025. Los números que hay en esta tierra son números de guerra. Hay más muertos que nacimientos. Y muchos son jóvenes, muy jóvenes. Explícale a los médicos, a ver. Antes se decían, bueno, es mayor, el cuerpo se gasta. Dios muchas veces se lleva. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mi rechazo, mi no quiero saber nada, no es gratuito. No es gratuito. La desobediencia no es gratuita. El rechazo a Dios no es gratuito. No nos va a salir de balde. A veces ocurre que como vamos al Antiguo Testamento, fulano hizo lo malo y se le abrió la tierra, ¡bluf!, se lo tragó. Fulano hizo lo malo y se le cayó una roca encima, ¡fluf!, ya está. Y pensamos que como en el siglo XXI no pasan esas cosas, que Dios duerme. ¿No? Dios ejerce justicia. Pongámonos a cuentas con Dios. Porque si hay cosas sin poner a cuentas con Dios, nos están recordando que la ira de Dios un día se va a desarrollar. Es importante, como decía David, Señor, examíname. Señor, saca a la luz mis errores ocultos. Hermanos, hay una cosa que es una realidad impresionante. El niño hace una trastada y si no se le corrige, vuelve a hacerla. Y etcétera, hasta que se transforma en un hábito.
Los hijos de Dios nos puede ocurrir exactamente lo mismo. Que pensamos que Dios no ve. Y como esos hay muchos versículos, que no los vamos a sacar todos, que hablan de la ira de Dios. La Biblia está llena de descripciones de castigo, desde el destierro de Adán y Eva, cuando se les hizo salir de ahí, hasta la caída de Babilonia, en Apocalipsis 17, 18 y 20. Son muchos los episodios donde vemos el castigo y la ira de Dios. ¿Por qué nos sentimos incómodos cuando sale el tema de la ira de Dios? Tal vez creemos que el amor y la misericordia de Dios, la obra redentora del Señor Jesucristo, y dudamos de la ira. Por ejemplo, algunos llegan a pensar que el concepto de ira es indigno de Dios. Algunos lo ven como un Dios que pierde su dominio propio, o sea, irracional. Otros lo ven como un ataque de impotencia, o de orgullo herido, o de mal humor. Lógicamente, atribuir estas cosas a Dios no se nos ocurre. Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos cómo muchas veces se ha escrito para explicar a Dios por medio de, vamos a decir, de actitudes de los hombres. Tiene su lógica también, porque recordemos que Dios nos hizo a su imagen y ningún ser de la creación se parece tanto a Dios como el ser humano. Pero eso no quiere decir que tus limitaciones, mis imperfecciones, se corresponden con las cualidades de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios es celoso, no se refiere a como cuando tú y yo somos celosos. Por ejemplo, cuando una persona es celosa, normalmente es porque se vuelve egoísta. Esto es mío, no lo quiero compartir con nadie. Pero cuando dice que Dios es celoso, se refiere que Él no comparte su gloria con nadie. Solo con sus hijos, solo con los que le aman. De otra manera, ¿tú crees que habría enviado a morir a su hijo en la cruz si todo fuese tan suave como nos gusta verlo? El amor de Dios jamás le impulsa a cometer acciones necias. Por ejemplo, cuando nosotros amamos, a veces hacemos cosas necias. Por ejemplo, hay veces que el amor se traduce en opresión, se traduce en amenaza, se traduce en egoísmo. Eso no ocurre con Dios. La ira de Dios no es caprichosa, no es desenfrenada. Dios se enoja cuando corresponde enojarse. Vamos a ver. ¿Nos imaginamos un Dios bueno que tuviese placer con la ira? No, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? ¿Acaso sería moralmente perfecto un Dios que no reaccionara ante la ira? No, ¿verdad? El Señor cuando se aira también se entristece. Porque para muchos de nosotros la ira nos sugiere crueldad. Por ejemplo, hay personas que cuando piensan en el enojo de Dios están pensando en el azufre, en el fuego, y claro, esos conceptos no nos gustan.
En primer lugar, vamos a considerar varias cosas. En primer lugar, en la Biblia la ira de Dios es siempre judicial. Es decir, cuando se administra justicia. Búscame Lucas 12, 47. Lucas 12, 47. Este texto, que algunos conocéis, se refiere a un señor que repartió entre siervos y les pidió unas encomiendas. Tú haz esto con tanto, tú haz esto con tanto, tú haz esto con tanto. Él estuvo ausente y cuando volvió pidió frutos. Alguno de ellos no lo hizo correctamente y entonces él tuvo que ejercer justicia y tuvo que desarrollar su ira. ¿Es posible que la desobediencia a nuestro Creador realmente merezca castigo? Lamentablemente hemos llegado a pensar que la desobediencia a nuestro Dios se queda sin castigo. ¿Has pensado alguna vez que si no hubiese corrección, la sociedad sería buena? Por ejemplo, en una ocasión, una persona muy pudiente estaba sentada en su casita y me decía, ay, yo no entiendo por qué tanta policía, ay, yo no entiendo por qué tanto ejército, ay, yo no entiendo por qué tanto... Yo le dije, eso es una bendición. No te entiendo, me decía. Le digo, mira, las autoridades han sido puestas por Dios. Pues no me parece bien. Como lo hagan es otro tema, que tú y yo no vamos a entrar. Pero el orden está puesto por Dios. Al final yo me enojé. Le dije, mira, señora, si no hubiera aquí policía, entran dos, entran en su casa y dice, señora, fuera de aquí, que me gusta su casa. Y tú harías, ¿o no? Porque si no hay justicia, no nos movemos. Los coches, ¿por qué paran ante el semáforo verde? ¿Por qué es bonito? No, porque cae una buena multa. A ver, conductores aquí, ¿por qué paramos? Y aparte que podemos pillar a alguien, pero en principio nos cae buena multa. ¿Por qué se respetan las señales? Porque hay castigo. Por eso la obediencia trae bendición. La obediencia a los mandatos de Dios trae bendición y protección. En segundo lugar, en la Biblia, la ira de Dios es algo que los hombres eligen por sí mismos. Antes de que el infierno sea una experiencia, es un estado por el cual el hombre lo escoge. Por ejemplo, vamos a la palabra y en la palabra dice qué ocurre con los que rechazan a Dios. Lógicamente, tú lees, tú ves y tú escoges. Rechazas. Bueno, pero lee, ahí pone lo que viene. O sea, estamos hablando de que es una consecuencia de una decisión. Busquemos Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay personas muy hermosas en la sociedad, sí, muy hermosas. Pero la Biblia es muy clara. El que cree en Jesús va a estar con Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Ya, pero es muy bueno. El que no cree
Ya, pero ha hecho no sé qué. El que no cree, no se trata de si nos parece bien o no. Es Dios. Busca el buzón de reclamaciones y díselo. A ver si vives para contarlo. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los que nos conocéis sabéis que tenemos un familiar con depresiones, ingresados, y hay un grupo de hermanos que estamos orando para que busque al Señor, para que busque al Señor, para que busque al Señor. Él dice, no, es que la pastilla no me hace efecto, no, es que me encuentro así, no, es que me encuentro así. Y su hermana Maite les dice, busca al Señor, busca al Señor. Jesús dice, que vayamos donde Él, que vayamos donde Él. Lo demás son parches, lo demás son buenas ideas. Y ante las buenas ideas solo duran segundos, minutos. Pero cuando uno va donde Jesús, pregunten. La esencia del mover de Dios en la ira es la de dar a los hombres lo que han elegido con todas sus consecuencias. La ira de Dios se suelta hacia aquellos que escogen la injusticia, hacia aquellos que escogen el rechazo. Vamos a ver qué significa la ira de Dios. Por ejemplo, Romanos 5:9. Romanos 5:9. Habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquellos que creen en Jesucristo son justificados por su sangre y por tanto la ira de Dios no va a ir sobre ellos. Romanos 13:4. La justicia está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Cuando uno está en obediencia de Dios, hay protección de Dios. Efesios 2:3. Hay muchos, pero solo unos poquitos para Efesios 2:3. Entre ellos, nosotros vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando uno rechaza a Jesús, según la Biblia, es un hijo de ira. Y por tanto, cuando esté delante de la presencia de Dios, dirá, tierra, trágame, pero ya no habrá tierra que le trague. Vamos a ver acerca de la revelación de la ira de Dios. Búscame Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios reacciona siempre que hay injusticia. Otra cosa es que a ti y a mí, igual no lo vemos. Un ejemplo. Cuando una mosca se pone encima, nuestra reacción es ¡pam! Y muchas veces pedimos las cosas así. Vemos algo que ha ocurrido y queremos que la mano de Dios haga así, ¡pum!, como la mosca. Dios hace justicia, pero no cuando tú y yo queremos, sino cuando Él considera.
Dios se mueve siempre, no cuando tú y yo pedimos, sino cuando Él quiere. Ningún hombre ignora totalmente que hay un juicio verdadero. Romanos 2:5. Romanos 2:5. La ira de Dios, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Fijaos, atesoras, o sea, es como que juntamos. Es como que según van pasando los días de nuestra vida, cumpleaños, feliz, cumplimos años, pero fíjate la de ira que atesoramos cuando vivimos lejos de Dios, cuando vivimos en desobediencia. Fíjate la cantidad de ira que atesoramos, porque dice atesoras para ti mismo. Claro, como no lo vemos, ya, pero que no lo veas no quiere decir que no hay. Luego está la salvación de la ira de Dios. En los 3 primeros capítulos de Romanos es muy interesante mirar despacio los 3 primeros capítulos, que aquí no vamos a mirar mucho por falta de tiempo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia. Por ejemplo, vamos a ver Romanos 3:9. En Romanos 3:9, por ejemplo, vemos Romanos 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. El contexto de los 3 primeros capítulos de Romanos habla acerca de cómo hay una degradación, hay una depravación, hay una humanidad que se está corrompiendo cada vez más. Por ejemplo, aquí menciona cómo Dios ya estaba anunciando que a lo bueno se le iba a llamar malo, a lo malo se le iba a llamar bueno. Eso ya nos está tocando vivir hoy en día. Muchos cristianos vamos apagaditos porque no queremos que nos señalen. No queremos que nos señalen haciendo las características de nuestro Padre. Por ejemplo, me consta, mucha gente no se atreve en un autobús a levantarse y dejarle el espacio a otra persona por tema a las burlas. Y si no quieres hacerlo, no cojas el bus, porque son oportunidades de bendecir. Y te recuerdo que estamos solo para bendecir, solo para bendecir. Por eso muchas veces, ay Señor, bendíceme. Eso no es una oración cristocéntrica. La oración cristocéntrica es, Señor, heme aquí. ¿Qué plan tienes para mí? Vemos en estos 3 capítulos de Romanos la depravación sexual, vemos los hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera. O sea, las cosas contra la naturaleza. Todo esto forma parte de la ira de Dios hacia aquellos que le rechazan. Por eso, si queremos, estamos terminando, si queremos conocer a Dios, es imprescindible que nos enfrentemos a la verdad de su ira. Aunque digamos que esté pasado de moda, aunque tengamos prejuicios, porque, hermanos, de otra manera no se puede entender el Evangelio de salvación
si no tenemos en cuenta la ira de Dios. No podemos entender el mensaje de la cruz, ni la maravilla del amor redentor de Dios. Cuando Dios redime, cuando Dios rescata, cuando Dios salva, eso no se puede entender si no se tiene en cuenta que previamente hay una ira para aquellos que le rechazan. Tampoco vamos a poder entender la actitud de Dios en su naturaleza. Es muy triste cuando yo escucho a la gente de la calle: ¿dónde está Dios? Mira a los niños, ¿dónde está Dios? Mira a la Dana, o mira... Perdone, Señor. Dios ha puesto en nosotros capacidad de corregir esas cosas. Dios ha puesto en nosotros sabiduría e inteligencia para hacer las cosas bien. Pero que no lo hagamos no es para echarle la culpa a Dios. Otra cosa es preguntemos por qué se hacen las cosas así. Es por nuestro egoísmo, es por nuestra indiferencia. Por ejemplo, Dios dispuso alimentos para todo el planeta. Cada vez hay más escasez. ¿Por qué? ¿Por las hambrunas? No, porque hay unos pocos que hacen comercio y negocio con ello. Y ese no es el diseño de Dios. Dios creó los alimentos para nutrirnos, no para que unos pocos generen negocios o lo transformen en biodiesel. Vamos al libro de Judas. Este libro es difícil de buscar, porque está en los últimos y se lee poco. Judas, de los últimos, venga. Judas, poco antes de Apocalipsis. Judas 1, versículo 23, dice: a otros salvadlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, esforcémonos en compartir acerca del amor de Dios. Porque de esa manera algunos serán arrebatados del fuego. De esa manera algunos recibirán la misericordia de Dios. Nuestro conocimiento y nuestro servicio no se conforma a la palabra si no tenemos en cuenta la ira de Dios. La ira de Dios es una perfección del carácter divino. Debemos meditar más para que nuestro corazón no se quede impresionado solamente por el amor. Dios nos ama, pero detesta lo que está mal. Dios nos ama, pero corrige las infracciones. Por eso no podemos dormirnos, como se dice, en los laureles. No podemos dormirnos en nuestra condición de que soy hijo de Dios. Es importante que estudiemos y que meditemos cómo Dios aborrece la injusticia. Dios nos está pidiendo como iglesia que aprendamos a vivir en justicia. Son muchos los detalles. Son muchas las maneras en que nos saltamos las cosas. No, es que no me parece, es que sí me parece. Tú y yo no estamos para eso. Lo que Dios dispone nos toca obedecer. Porque de esa manera evitaremos su ira, evitaremos su venganza. Y por último, en Hebreos 12,
del verso 28 y 29, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, hagamos las cosas con temor y reverencia. ¿Quién llega tarde al trabajo? Levante la mano. Levántala con... así. Dios honra a los valientes. ¿Quién llega pronto a la iglesia? Levante la mano. Pocas manos. Temor y reverencia. Te recuerdo que de lunes a viernes te mueves por unos euros y el domingo el Señor nos convoca. Te recuerdo que es ese Señor el que te da esos euros, porque ha puesto en la mente de ese jefe que cuente contigo. Temor y reverencia. Si eres coherente, ve tarde a tu trabajo, pero ven el domingo aquí pronto, porque Dios es celoso. Dios es celoso. Hagamos las cosas como para Dios. Hagamos las cosas como para Dios, porque Él es fuego consumidor. Y por último, Primera de Tesalonicenses 1:10. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, cierra tus ojos. El Señor nos va a librar de la ira venidera. El Señor ha prometido librarnos de la ira venidera. Pero mientras tanto, hagamos nuestra tarea con temor y reverencia. Recuerda, es el Señor. Se trata del Señor. Hagamos las cosas para Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia. Señor, perdónanos porque a veces nos relajamos. Perdónanos porque a veces no tenemos en mente que se trata solo de ti, Señor. Refuerza esa conciencia. Refuerza esa conciencia que necesitamos para hacer las cosas como si tú estás delante. Señor, perdónanos, porque nos cuesta tanto, Señor. Apelamos a tu misericordia, Señor, por aquellos que aún no te conocen, Señor. Nos duele, Señor, saber que van a ser consumidos por el fuego, Señor. Nos duele, Señor, saber que van a sufrir tu ira. Señor, ten misericordia. Renueva en cada uno de nosotros esa conciencia, Señor, para que nos esforcemos, como decía Judas, en rescatar a un alma más para ti. En el nombre de Jesús. En piedras vivas escogiste habitar.